Hoy, en Voces con Sentido, nos acompaña Germán González, un líder apasionado por la innovación. Y comencé a evolucionar laboralmente como cuando evoluciona también los servicios financieros. Hoy en día trabajo en una fintech y eso ha permitido tener una visión muy diferente del negocio. Que impulsa la inclusión financiera desde el mundo fintech. Un cliente puede hacer una solicitud de crédito en cuestión de 5 a 10 minutos. Combinando cercanía, eficiencia y visión estratégica para transformar la experiencia del cliente. Entonces, ahí también estamos aportando un poco a la bancarización que harto necesita este país. Adentrémonos en esta interesante conversación. ¿Qué tal, Germán? Buenos días y bienvenido aquí a Voces con Sentido en IPCOM. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Y bueno, cuéntanos un poco, sector fintech, vuestra compañía se encarga de generar préstamos de forma digital y asesoramiento de inversiones, y vuestra propuesta de valor es que es un trámite fácil y rápido. Antes de entrar un poco en detalle de la compañía, cuéntanos un poco por tu parte cuál ha sido tu trayectoria profesional, quién eres, cómo has llegado hasta aquí a la compañía. José Antonio, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, te cuento un poco sobre mí y sobre la empresa. Yo llevo 10, 11 años vinculado al sector financiero. Estuve en banca. Empecé cuando la banca era extremadamente tradicional, esa banca lejana. Y ya en ese momento el cliente era lo último, ¿no? La vida me dio muchas vueltas y comencé a evolucionar laboralmente como cuando evoluciona también los servicios financieros. Hoy en día trabajo en una fintech y eso ha permitido tener una visión muy diferente del negocio. Yo actualmente estoy estudiando una maestría enfocada en todo un tema de estrategia de fintech. Y bueno, eso me ha podido articular muchas cosas. Actualmente, ¿qué más te cuento sobre mí? Tengo una hija, ese es el motor, el motor inspiracional de toda esta Como revolución. padres. Exacto, al final, los hijos son el amor verdadero, dicen Sí, por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Y nada, y también eso, trabajar en una industria tan dinámica me obliga a mí personalmente a ser dinámico, es decir, seguirme capacitando, estudiar, estar en constante búsqueda del entorno. E igual, nada, los hijos le enseñan a uno una cosa, evolucionar también, ¿no? Sí, desde luego, eso es una verdad como un templo. Exacto. Y bueno, ¿qué te cuento sobre nosotros? Efectivamente somos una fintech de crédito, somos una empresa que viene operando ya cerca de 3 años aquí en Colombia, tiene presencia en diferentes países, nació en Asia, los primeros mercados fueron asiáticos, Indonesia, Tailandia, después pasaron a Pakistán. Algunos de esos mercados hoy ya están activos, otros no tanto. Después saltamos el Pacífico, llegando a México, Colombia. Actualmente está también Chile, Perú, Ecuador. Y en este momento una de las tareas que estamos es en la apertura de Argentina. Okay. Básicamente nosotros tenemos una propuesta de valor muy importante y es la velocidad, la agilidad. Y por eso fue que empecé hablando de donde yo arranqué, de esa banca lejana, hace unos 10 años, donde el cliente era lo último. Hoy en día nuestra propuesta de valor, ¿cuál es? Un cliente puede hacer una solicitud de crédito en cuestión de 5 a 10 minutos, depende también de su conectividad, en un proceso 100% digital punta a punta, y al final poder tener acceso a los recursos ahí mismo en línea. O sea, una vez que nosotros le decimos está aprobado y acepta las condiciones, ya el dinero lo tiene en cuestión de 1, 2, 3 segundos en sus cuentas. Entonces, esa ha sido la propuesta de valor. Inclusive, aunque la empresa llegó hace 3 años, ya hay competidores que tenían 7 años de ventaja, pero ellos nunca se preocuparon por esa velocidad. Claro. Aún así, nada, el yo tener una aplicación no significa que yo soy digital. Entonces, ¿por qué me sirve tener una aplicación si aún así tengo que esperar que alguien vaya y haga una validación telefónica de lo que yo le estoy diciendo es verdad? Entonces, acá viene un tema de la evolución también de la fintech, que todo el mundo dice, yo tengo una aplicación, soy digital. No, digital es cuando yo le garantizo
un proceso de onboarding Pues, punta a punta 100% digital. exactamente, sí, porque eso también lo hemos visto con otras entidades financieras, lo que Exacto. comentabas antes, están alejados del cliente, donde tú vas a tener una experiencia digital y aquello más que experiencia es infierno digital, ¿no? Exacto, es peor, porque que sea así, yo tengo un banco aquí en la esquina y yo estoy haciendo un proceso que sea, puedo ir a golpear la puerta y decir, oiga, es que no me está sirviendo, pero cuando somos 100% digital y yo no tengo la capacidad de responder de forma ágil, es peor. La impotencia del cliente es una cosa exagerada, ¿sí? Sí. Entonces, nuestra propuesta de valor desde el día cero ha sido eso, cómo nosotros podemos tener procesos 100% digitales enfocados en el cliente, centrados en el cliente. Y allí es donde hemos podido generar esas propuestas de valor en cada uno de los países donde hemos venido llegando. Ok. Cuéntanos un poco entonces, Germán, sobre lo que estábamos hablando antes de que la banca tradicional está alejada del cliente. Vuestra empresa trata de estar cercanos al cliente. Cuéntanos un poco para vosotros qué significa la satisfacción del cliente y cómo la convierte en eso en un objetivo medible. Bueno, te lo respondo con una frase. Cuando yo empecé en la banca, a mí me enseñaron el negocio de la banca personas que tenían 50 años en la banca. Y ellos me enseñaban una frase que dice que banquero es aquel que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. Río, sí. Exacto. Entonces, eso hoy en día sigue pasando esto. ¿Por qué? Nuestro mercado es la población no bancarizada, o aquí pues en Colombia hablamos de estratos, estrato 1, 2, 3. Nuestro segmento, si lo estratificamos, sería estrato 1 y 2. Son personas que no tienen acceso a la banca también por temas de monto. ¿Por qué? Claro, si yo trabajo, por ejemplo, como taxista, yo necesito 100.000, 200.000 pesos, que eso serían $50 más o menos, para poder de pronto ponerle gasolina al vehículo y poder trabajar. Y necesito una respuesta rápida, si no, no puedo salir a trabajar. Un banco no me va a prestar $50 para hacer esto, Correcto. porque no tiene sentido. Te va a poner una tarjeta de crédito que tiene un montón de problemas. Comisiones. Sí. Entonces, acá nosotros venimos es a atender este tipo de mercados. Entonces, allí es donde centrarnos en el cliente y en la necesidad del cliente. Nuestro trabajo también es comenzar a perfilar cuál es la necesidad de nuestro mercado, de nuestro nicho de mercado. Y no solo en los procesos de otorgar el dinero, porque eso es lo fácil. También en los temas del generar el cobro y cómo vamos a hacer ese contacto posterior. Sí. Porque no es lo mismo ir a cobrar $50 o 200.000 pesos que ir a cobrar 20 millones de pesos, que serían $5.000. Entonces, también el tema de contactabilidad, eso es completamente importante también. Acá hay que revisar cómo es el negocio de punta a punta y eso incluye desde el perfilamiento hasta la gestión de cobro y facilitarle la vida al cliente hasta en el pago. Claro. ¿Y cómo hacéis entonces? Porque imagino que buscaréis al final relaciones a largo plazo con clientes, no queréis clientes de one time shot, ¿no? Sino que os Exacto. interesa más relaciones a largo plazo. ¿Qué prácticas os han resultado más efectivas para mantener estas relaciones a largo plazo con los clientes? Claro, una vez que podamos entender las necesidades de los clientes y estemos cada día buscando cómo entender mejor al cliente, podemos ofrecerle soluciones más específicas. Por ejemplo, nosotros empezamos con opción de pago a una sola cuota. Okay. Ya después vimos que, claro, a ciertos segmentos conseguir los 50, los 60, $70 en una cuota es más complejo. Entonces ahora estamos recientemente lanzando la opción de pagar a 2 o a 3 cuotas y eso lo perfila nuestra área de riesgo. ¿Por qué? Como ya tenemos clientes recurrentes donde les hemos facilitado muchas cosas, ya podemos identificar cómo son los hábitos de pago. Entonces ahí ya también generamos soluciones que permitan generar un pago más flexible de esa manera. Nosotros apreciamos mucho los clientes recurrentes y ese es nuestro core de negocio. Llevamos 2 años perfilando con vectores de riesgo internos cómo podemos generar propuestas más específicas a esos clientes que ya nos han sacado un crédito 2, 3, 4 veces. Okay. Y hoy en día los clientes recurrentes pueden llegar a ser el 65% de la base de clientes mensuales. Eso es un tema que sorprende bastante, ¿no? Por más que nada por la tipología, lo cual habla bien en ese sentido de vuestra empresa a la hora de mantener relaciones con los clientes, y también tendréis un customer service que se encargará también de tratar esos clientes y de fidelizarlos, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros, la importancia de servicio al cliente va desde el user experience de la aplicación,
también está en el momento del equipo de servicio al cliente, pero seamos realistas, quienes tienen más contacto con nuestros usuarios es el equipo de cobranzas, Ok. porque al final nosotros generamos recordación del cobro, ayudamos a decir cómo van a pagar y claro, es normal que los clientes se retrasen porque es parte de la dinámica del negocio. También poder llegar a cómo generar unas acciones de cobro cercanas, pero efectivas. Ok. Y con esta relación que tenéis con los clientes, ¿utilizáis algún tipo de feedback por parte de los mismos para mejorar productos o servicios en vuestra compañía? Sí, nosotros estamos en constante contacto con los clientes. Les preguntamos ellos cómo nos ven, qué les gustaría, cómo sería esa fintech ideal para ellos. Y pues tratamos de traer esos insights para poder ver cómo proyectarlo, ¿no? Ok. Y dentro de esa comunicación con los clientes, la tecnología, ¿cómo os ha facilitado, cómo os ha permitido comunicaros con los clientes? ¿Qué tipo de tecnologías habéis empleado para comunicaros con vuestros clientes y recibir este tipo de feedback o retroalimentación? Claro, te soy franco. Las teorías dicen, hagan encuestas, vayan y manden un montón de mails diciendo que la gente conteste. Seamos realistas, ni tú ni yo contestamos encuestas. Correcto. El resto de las personas tampoco las Sí. contestamos, ¿sí? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo contesto una encuesta cuando me han tratado muy bien. Sí. Entonces, cuando me han tratado muy bien, sí que es verdad que me gusta contestar o dar el 10 o el 5 o Sí. lo que me pidan que dé máximo, porque he recibido ese feedback y quiero que la gente que me ha tratado pues lo reciba. Pero normalmente no tienes el tiempo de contestar Exacto. encuestas. No. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos. Las personas a veces prefieren tomar un minuto para hablar que un minuto para escribir. Sí, Aparte, se terminan desahogando mejor. sí, de acuerdo. Entonces, nada, a veces nuestros equipos comienzan a hacer llamadas aleatorias de algún momento. Obviamente, de 10 nos contestarán uno, pero ese uno le tomamos mucho aprecio en lo que nos diga para bien o para mal, ¿sí? Entonces, al final del ejercicio lo hacemos. Nuestros equipos de calidad en el contact center están monitoreando todo el día en las llamadas. Muchas veces el asesor en el día a día tiene un montón de información que él ni siquiera se dio cuenta. Ya un área de calidad sí va y comienza a sacar todos esos insights para decir, venga, al cliente no le gustó esto, el cliente se sintió mal por esto o al cliente le gustó lo otro. Entonces, nuestra área de calidad es importante porque ellos en su monitoreo para garantizar un buen servicio están tomando muchos insights que nos entregan y nosotros los escalamos a las áreas de producto y marketing y demás y ahí comenzamos a procesar la información. Ok. ¿Y manejáis actualmente entonces omnicanalidad, aparte del canal de la voz? ¿Qué otro tipo de canales utilizáis para comunicaros con vuestros clientes? Sí, nosotros hoy en día pues mandamos mensajes de texto, utilizamos WhatsApp, correos electrónicos, pero pues el foco o lo principal son las llamadas. Ok. Y dentro de estos canales que utilizáis, ¿ha habido algún canal que haya sido más retador de implementar o más complicado de poder utilizar con vuestros clientes? De pronto la implementación del WhatsApp es un poco más compleja. Obviamente tiene muchos más filtros y demás. Sí. Es un canal muy usado. Correcto. Hoy en día todos contestamos el WhatsApp así sea a medianoche, pero lo contestamos. Claro, tiene un delay porque yo dejo el mensaje. El cliente quizás no me contesta ya mismo, me contestará a la hora, a las 2, a las 3 horas. Pero ahí podemos también tener un tema de trazabilidad, ¿no? Y ahí podemos ver en el mismo pantalla mucha información del cliente. Vemos cómo se comporta ante diferentes situaciones. Entonces, ese es un muy buen canal. Pero seamos realistas, y era lo que te decía al principio, la mayor gestión de contacto es vía voz, más Ya. que la mayoría de nuestros esfuerzos en contacto son por temas de cobranza o recordación de los pagos. Entonces, allí es donde más lo utilizamos, o por ejemplo, mandando los mensajes grabados vía telefónica, eso nos ayuda mucho para aumentar la efectividad del recaudo. Ok. ¿Cómo es el journey del cliente en vuestra compañía? Es decir, ¿cómo empieza un cliente? ¿Cómo os conoce primero? ¿Cómo baja vuestra aplicación? ¿Cómo es el journey de que os conoce hasta, o tiene una necesidad, vamos a decir, de financiación hasta que recibe el préstamo en su cuenta? Bueno, el journey es complejo, pero 100% digital. Empiezas desde el momento que un cliente tiene una necesidad. Entonces, normalmente el cliente, ¿qué hace? Busca en Google, no sé, crédito digital, crédito fácil, un crédito para personas reportadas. Allí comienza a generar una búsqueda en Google.
O la otra parte puede ser que está viendo redes sociales y le llega información nuestra por las piezas publicitarias. Sí. Allí descarga una aplicación, él hace un login y comienza a hacer todo un tema de onboarding. Entonces se le pide un número de identificación, una foto de la cédula, se le pide una selfie y ahí comenzamos con todo un proceso de validación de riesgo. También le pedimos unos datos demográficos muy puntuales, dónde vive, si trabaja, si es empleado, si es independiente, cuántos son sus ingresos. Ya esa información la toma el área de riesgo y en cuestión de segundos toma una decisión cuánto le podría prestar a la persona. Okay. Ya una vez que la persona acepta, entonces ahí nos dice a qué cuenta quiere que reciba el dinero. En cuestión de segundos el dinero ya está en su cuenta. Ya pasa el tiempo en el cual se le aprobó el crédito, va a hacer el pago y, bueno, cuando antes del pago va a recibir unos contactos y esos son los primeros contactos importantes y es que le vamos a recordar unos días antes de la fecha de pago, como recuerda que tu día de pago es el día 7. Sí. Llega el día 7 y pues volvemos y le recordamos. Una cobranza preventiva. Exacto, viene el tema preventivo. Es normal y pues las particularidades económicas del país pues es así. Es normal que las personas se retrasen. No podemos venir a generar como un castigo a aquel que se retrase unos días porque es normal en este país, ¿sí? Sí. Entonces ya comenzamos a hacer una gestión de recordación de pagos y ya después le facilitamos un link de pago para que él pueda pasar. Después hacemos unas campañas de marketing que ahí es donde llegamos a los clientes recurrentes. Entonces les comenzamos a enviarnos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp diciéndole debido a tu buen score con nosotros, te recordamos que tienes X monto aprobado o preaprobado para que la persona pueda volver nuevamente. Y nos ha funcionado porque pues el porcentaje de recurrencia ha aumentado. Ok. Has mencionado antes que en países como Colombia, imagino que en México pasa lo mismo, suele haber ciertos retrasos en cuanto a la fecha de pago por parte de los clientes. Esto implica que vuestra compañía ha tenido que, lo que decimos aquí por estos lares, tropicalizarse, ¿no? Es decir, ha tenido que adaptarse a los usos y costumbres de esta región. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Conoces cómo ha sido ese proceso por parte de vuestra compañía? Sí, claro, eso es un reto. Cada vez que se abre un país es un reto. Ahorita estamos abriendo otros países aquí en América y en Asia. Y ese es un reto porque conocer las particularidades de cada mercado es difícil, ¿sí? Sí. Las fintech aquí en Colombia en general tienen indicadores de morosidad altos, pero es dentro de lo que esperado del negocio. Entonces, adaptar eso, ¿cómo se hace? Pues nada, nuestro trabajo como equipo local es venir a decirle a nuestra casa matriz cuáles son las particularidades del mercado, cuáles son las particularidades y las prácticas comerciales. Y ahí es donde comenzamos a negociar qué podemos ceder y qué podemos tropicalizar, ¿sí? Sí. Porque al final ustedes saben que, por ejemplo, un área de riesgo es rígida, Sí. ¿sí? Pero pues, nada, ante todo tiene que primar la relación que se tiene con aliados, con los reguladores, con los clientes, porque ese es el éxito de una empresa, ¿no? De todas maneras, pues nada, uno crea una empresa es para ganar y para poder ganar, pues hay que entender el entorno. De acuerdo, sí, eso es clave y es básico, ¿no? Que lo hemos visto también en otros casos de empresas extranjeras que han llegado aquí y hasta que no han entendido las vicisitudes y las particularidades de la región no han logrado triunfar. Vamos a hablar un poco del futuro, Germán. ¿Qué cambios o mejoras planeáis implementar en los próximos años para seguir elevando la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente? Bueno, de por sí yo siempre he considerado, y inclusive yo tengo hasta mis estudios de base es administrador en servicios, o sea, el tema del servicio al cliente siempre lo he tenido presente. Sí. Y por naturaleza, y lo que he visto en todos estos años, el cliente siempre es insatisfecho. A él no le gusta nada, ¿sí? El cliente cada vez que se vuelve más exigente, pues es insatisfecho. Sí. Esto ni siquiera yo lo veo como un círculo, esto yo lo veo es como una espiral donde tiene que estar en constante evolución. Entonces, y al final, la experiencia del cliente yo lo veo también es como una montaña rusa. Cuando está en el pico y está feliz aquí y ya baja, nuevamente quiere estar arriba. Sí. Nunca vamos a estar felices. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Es seguir en contacto con el cliente, seguir entendiendo el mercado
no dejarnos sesgar por lo que hace la competencia, sino realmente ir a preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Porque muchas veces pasa eso, que yo veo, es que la competencia está sacando este producto o esta aplicación de esta manera, pero ¿quién me garantiza que realmente es lo que quiere el cliente? Claro. ¿Sí? Entonces, nuestra tarea, ¿cuál es? Seguir con el contacto al cliente, seguirle preguntando a ellos, validar la información y volverlo a hacer. Entonces esto ni siquiera yo lo veo como un ciclo, lo veo como una espiral, ¿no? Seguimos girando, pero tenemos que irnos moviendo, porque un círculo pues uno sigue estático en el mismo punto. Entonces ese es nuestro reto, seguirlo haciendo. Ahorita se nos vienen más retos porque, o sea, estamos abriendo más países y pues nada, si yo voy al país vecino, pues allá van algunas necesidades y unas costumbres comerciales muy diferentes, ¿no? Entonces pues nos toca tener como esa capacidad de tener una dimensión, tener varias dimensiones para poder entender el cliente de este país y el de este país, sin sesgarnos que porque acá nos fue bien con esto, no significa que aquí nos vaya igual con poniendo local, ¿sí? Entonces, y nada, y es un tema también de que todos podemos aportar al tema del cliente. Por ejemplo, los agentes del call center, ellos son los primeros que tienen contacto con el cliente. Ahí estamos sacando un montón de información que a veces se nos olvida que allí hay información importante, ¿sí? Sí. A veces pensamos que las decisiones o los insights los tenemos sentados en una sala de juntas y realmente están allá. Entonces es saber encontrar también la información. Okay. Sí, yo creo que eso que acabas de mencionar es importante. También creo que muchas veces al cliente hay que escucharlo, pero también hay que tener clara la visión de la compañía. Sí, ¿no? completamente. Como decía Henry Ford, si le preguntas a mis clientes qué querían, me dirían que un coche de caballos más rápido, y nunca hubiese fabricado el Forte, ¿no? Que fue lo que permitió la popularización del automóvil. En todos estos años que llevas trabajando, Germán, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje personal que te ha dejado trabajar en este enfoque centrado en el cliente? ¿Cuál ha sido, digamos, o cuáles han sido los aspectos profesionales que te han enseñado más en estos años? Bueno, ahí vuelvo y retomo algo de mi experiencia personal y una cosa que he aprendido con mi hija es evolucionar. Porque uno, pues cuando tiene hijos, uno ve como una personita va evolucionando, ¿cierto? Sí. Pues eso mismo pasa profesionalmente. Uno tiene que ir evolucionando. El entorno evoluciona y es en constante cambio. La industria evoluciona y está en constante cambio. Y si uno queda como con esos paradigmas del pasado, y por ejemplo, yo que vengo de la banca tradicional, entonces digo, no, es que el que tiene el dinero, que es por ejemplo en este caso la empresa, es el que manda, pues jamás se va a evolucionar, ¿sí? Entonces, creería que es eso, como una disposición y tener competencias para un constante cambio, ¿no? Y poderlo aceptar de la mejor forma, porque a veces nos encasillamos a que no quiero cambiar algo. Entonces, creo que ese es el reto más importante. Creo que esa es la capacidad o la habilidad que los equipos de hoy en día, y más en las fintech, debemos de tener. Y para no ir más lejos, ahorita el Banco de la República nos está poniendo un reto adicional, que es con la salida de Breve, que es como poder facilitar las transacciones de mejor manera. Ya nuestra propuesta de valor quizás no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque todos los competidores van a tener acceso a la misma propuesta de valor. Claro. Entonces ya tenemos que ir pensando cómo vamos a evolucionar la propuesta de valor. Sí. Y ya estamos trabajando en eso. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí está, es un constante cambio. ¿Y qué consejo le darías a las empresas que están buscando mejorar su relación con el cliente en el entorno actual? Yo creo que dos cosas. Una, aprender a escuchar, y la otra, aprender a hacer relaciones a largo plazo. Y lo que te digo, no solo con los clientes, porque yo puedo tener buena relación con los clientes, pero si no tengo las herramientas para llegar a ellos, pues no me sirve. Entonces también tengo que tener buena relación con aliados que me permitan llegar allá. Qué bueno. Y por último, Germán, vamos a ir ya cerrando la entrevista. Como gerente comercial, ¿qué huella te gustaría dejar dentro de la compañía y dentro del sector? Bueno, yo creo que el haber aportado una solución a una población bancarizada y el poder decir, bueno, quizás no soy el referente, no aparezco en Forbes, porque a veces eso se volvió un cliché en esta industria, el que tenga la primera foto en la revista, pero el que yo pueda decir que a cientos de miles de colombianos que requirieron crédito y no pudieron o tenerlo en otro lado y que lo pudieron tener con nosotros y que yo pueda aportar en algo para poder facilitar esa parte, esa inclusión,
eso sería o es un logro que hemos venido haciendo y poder facilitar más allá y poder aportar a una organización, porque de todas maneras nuestra organización aquí en Colombia son más de 230 personas y cada una de ellas aporta desde su punto de vista el área de recursos humanos, desde el call center, que es el grueso de la nómina, de mercadeo. Todos al final estamos apuntando es a generar una solución de bancarización, claro, generándole una rentabilidad a nuestros inversionistas, por supuesto, pero al final estamos viendo que muchas personas no bancarizadas han podido tener acceso, porque hemos también identificado que muchas de las personas que inclusive son clientes recurrentes nuestros, en otras aplicaciones un poco más tradicionales, pero fintech, no habían podido tener acceso a ese crédito. Y al final cuando uno habla con ellos, nada, nos dicen, es que con esto pude salir a trabajar porque pude tanquear mi carro o pude comprar tal mercancía para poderla vender. Entonces ahí también estamos aportando un poco a la bancarización que harto necesita este país. Me parece que además es clave lo que dices, ¿no? Porque además permites un poco que el hecho de que la gente tenga acceso a esos mini créditos o microcréditos dinamiza la economía y al final lo que tú dices permite que la gente también se bancarice, ¿no? Se financiarice en su día a día, ¿no? Exacto, eso es el reto más grande porque te soy sincero, yo que estuve sentado al otro lado que fue una banca tradicional, él no era muy constante. No te podemos prestar, no cumples con el requisito, tráenos un montón de documentos. Y creo que el entrar las fintech a competir, aunque los bancos ya venían haciendo todo un esfuerzo de digitalizarse, pero aún no se ha llegado a que los bancos lleguen a prestar esos pequeños créditos, que al final es lo que mueve el día a día de la economía. Correcto. Y pues seamos realistas, aquí en Colombia podríamos decir un dato, pues hacia vuelo de pájaro, casi que el 50% de la población no es formal en su actividad comercial. Sí. Entonces ahí es donde le estábamos apuntando. Pues Germán, ha sido un gusto, un placer de verdad tenerte con nosotros en Voces con Sentido. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros, que sea la primera de muchas y de verdad, enhorabuena por tu trayectoria profesional, enhorabuena por los logros que estáis consiguiendo aquí en Colombia, vuestra compañía, y espero y te deseo todos los éxitos del mundo en el futuro. Muchas gracias. No, José Antonio, muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. IPCOM, communication that makes sense.